Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje, siempre aprendiendo desde casa, siempre reforzando, siempre adquiriendo mayor conocimiento. Y más ahora en un estado quizás de emergencia en la cual necesitamos todos los jóvenes y, vamos a decirlo así, profesionales mejorar nuestro Perú, mejorar nuestra patria, mejorar nuestras condiciones. Bien, para el día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde en el área de comunicación, competencia lingüística. Según cierta información que nos acaba de llegar, posiblemente haya esta modificación, aunque aún no es seguro al 100% y a pesar de que ya salió la resolución, aún el CEPRU no ha emitido la documentación ni ha subido quizás a sus plataformas de UNSAG justamente el temario que corresponde para primera oportunidad 2021. Entonces, tenemos que considerar tanto, según los rumores que nos están llegando, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, las balotas que se estudiaban anteriormente en competencia lingüística, como también las balotas de razonamiento verbal, ¿sí? Nosotros ya hemos ido un poquito, quizás ya reforzando, tocando algunos temas de las balotas, como son fonética, fonología, lenguaje humano, etcétera, que son las primeras balotas. Entonces, vamos a justamente recopilar información de la UNI y la San Marcos, conjuntamente con lo que nos pide estas balotas que se tomaban antiguamente y que posiblemente regrese o posiblemente se acople a la balota de razonamiento verbal. ¿No? Porque la San Marcos, la UNI y otras universidades de Lima toman como examen de admisión a ambas, ¿no? A ambos temarios, tanto de razonamiento verbal como de competencia lingüística. Entonces, posiblemente también la UNSAG tenga esta línea marcada para poder hacer este cambio. Bien, entonces vamos a dar inicio a recordar y tocar de repente algunos aspectos de la primera balota de competencia lingüística. Y de igual forma vamos a tocar los temas de razonamiento verbal en la semana, ¿sí? Bien, cuando lo que corresponde a competencia lingüística, la balota número uno es el lenguaje humano. El lenguaje humano está dividido, vamos a decirlo así, en lo que se considera las características del lenguaje humano, habla de la dicotomía de lengua y habla, nos va a hablar acerca de, vamos a decirlo así, de las variaciones lingüísticas en el español, mira, ya son 3 o 4 temas, y al mismo tiempo lenguaje científico, ¿sí? Entonces, al completar justamente hasta el lenguaje científico, estaríamos terminando la balota número uno. Pero vamos a tocar el día de hoy aspectos justamente hasta variaciones lingüísticas, ya que quizás lenguaje científico con los ejemplos que podamos distinguir es un poquito amplio. Entonces vamos a hacer la siguiente sesión de aprendizaje en lo que es lenguaje científico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión a partir de nuestro tema del día de hoy? Va a ser conocer y analizar la lingüística y sus conceptos básicos, ¿sí? Conocemos y analizamos la lingüística y sus conceptos básicos. Vamos a ver las definiciones de lingüística, ¿no? Corresponde a la balota uno dentro de lo que vamos a estudiar, lenguaje humano. Bien, vamos a iniciar con lo que es lingüística, ¿no? Porque si hablamos de lingüística, vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de lenguaje humano, vamos a hablar de habla, etcétera. Bien, al decir nosotros lingüística, vamos a referirnos como lingüística a una ciencia que estudia el lenguaje articulado, ¿sí? Dentro del lenguaje articulado ya hemos hablado acerca de la fonética, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y el aparato fonador. Entonces ya tienes algunas bases acerca de estos temas. Entonces, lingüística es la ciencia que estudia justamente el lenguaje articulado. También nos dice, bueno, es decir, que el lenguaje verbal, claro, el lenguaje articulado es igual que el lenguaje verbal, que resulta de la unión de significado y significante. Tampoco son estos términos ajenos a ti. Sabes que es un significado y sabes que es un significante. Entonces, esto resulta de la unión justamente de estos dos términos que nos lleva a estudiar al signo lingüístico dentro de la teoría de Ferdinand de Saussure. La lingüística puede centrar su atención en sonidos, fonética, en las palabras y la sintaxis, ¿sí? Sonido,
palabras morfología, significado semántica, sintaxis, formación de la lengua concreta, de un idioma concreto. En las relaciones existen entre las lenguas, claro, la relación que existe entre diversas lenguas, o en las características comunes a todas ellas, así como puede entenderse los aspectos psicológicos, sociológicos de la comunicación lingüística. Claro, a pesar de tener toda esta estructura tanto de sonidos, palabras, sintaxis, de una lengua que puede tener relación con otras lenguas, también tiene que influir el aspecto psicológico, sociológico para la comunidad o la comunicación lingüística. ¿Sí? Muy bien. Nos dice también que además estudia el lenguaje, ¿sí? Como fin en sí mismo que constituye el estudio teórico y como medio para ser aplicado a otras ramas del saber y las técnicas concretas. Muy bien. Un momento, por favor. Voy a mostrarles, vamos a estar estudiando justamente los temarios y balotarios que nos entregaba la UNSAG o el CEPRU, y de aquí está saliendo la información, ¿sí? Estos que los hemos podido conseguir justamente del área de competencia lingüística. Entonces aquí vamos a comenzar justamente hablando de temas básicos como lingüística, lenguaje humano y como ahora ya nos estamos diciendo. Primera idea importante que nos está refiriendo a que es una ciencia del lenguaje articulado, ¿sí? La ciencia del lenguaje articulado. Además nos está diciendo que es la unión de significados y significantes, ¿sí? Además de eso también nos está diciendo que esta va a ser la combinación tanto de una palabra, la sintaxis y los sonidos que se van a dar en la interacción de idiomas o lenguas. Y esto siempre con un aspecto psicológico, sociológico, que va a enmarcar a la comunicación lingüística. Además dice que va a estudiarse con un fin mismo, que constituye el campo teórico o el estudio teórico, y como medio aplicativo para otras ramas del saber, como es el lenguaje humano, que es la balota 1. Entonces, tendríamos que decir qué cosa es el lenguaje humano, ¿sí? Bien, según nuestra balota que la UNSAG y el CEPRU nos está, vamos a decirlo así, dando, el primer tema, que es lenguaje humano, nos dice en breves conceptos, ¿no? Que es la facultad exclusivamente humana que prácticamente posibilita simbolizar y expresar lo que uno piensa o lo que uno siente. Entonces, palabra clave para identificar lo que corresponde al lenguaje humano va a ser facultad exclusivamente humana, ¿sí? Que permite a través de símbolos, que esto va a ser dentro del lenguaje escrito, el lenguaje de significantes aplicado en la escritura, ¿no? Y también, lógicamente, símbolos articulados, poder transmitir o expresar estos mensajes, ¿sí? También nos dice que es una herramienta o un instrumento básico, herramienta o instrumento, ¿ya? Tanto en el aspecto lingüístico como no lingüístico. Recuerda, cuando hablamos de lingüística, hablamos de ambos y dentro del lenguaje humano vamos a encontrar a la parte lingüística, que puede ser verbal o no verbal o escrito prácticamente, y no lingüístico, que vienen todas las demás formas de comunicación donde aquí entraba el signo lingüístico, justamente en el no verbal, cuando hablamos de iconos, símbolos e indicios, ¿sí? Está ahí ligado, no está tan separado. Entonces, recordamos, cuando hablamos de lingüística y también nos está diciendo que es una herramienta, ¿no? Entonces, nos tenemos que recordar o tenemos que justamente pensar en este lado del lingüístico y no lingüístico. Lingüístico, tanto verbal como o ya sea oral y escrito, ¿no? Y en el no lingüístico van a venir todas aquellas formas que utilizamos, como los iconos, símbolos, indicios, ¿qué más? Cualquier otra forma, mímica, sonidos, olores, colores, etcétera, ¿sí? Eso es lo que nos dice que es el lenguaje humano. ¿Qué otro dato nos da en el CEPRU? También nos dice que solo el lenguaje oral articulado o hablado y su correspondiente a la escritura constituyen el objeto de estudio de la lingüística. Nuevamente, ¿dónde voy? Aquí está el resumen. Que la unión del significado significante, ¿no? Vamos al lado escrito y el lenguaje articulado corresponden a lo que es el lenguaje humano o la lingüística propiamente dicha.
Muy bien. ¿Qué más me dice? Cualquier sistema o código, ya sean palabras significantes, ¿no? Ya sean lingüísticos o no lingüísticos, ya hemos visto eso, ¿no? Representaciones gráficas, olores, colores, formas, sonidos, etcétera, es una forma de comunicación innata del hombre. Bien, para poder entender mejor lo que corresponde a la primera balota del lenguaje humano, tenemos que estudiar las características de este lenguaje. ¿Sí? Las características, lo que hace diferente de cualquier otra forma de comunicación que existe en nuestro entorno de otros seres, ¿sí? Hemos hablado de otras formas de comunicación de los animales, ¿no? Mediante que de repente olores, ¿no? De las plantas que comunican algo al entorno cuando se abren o se cierran por temporadas. Entonces, o de los animales como las aves que se comunican al momento de migrar a otros lugares y la forma de vuelo que tienen en V. Entonces podemos ver, esto lo hace diferente, ¿qué cosa? Las características del lenguaje humano. Bien, ¿y cuáles son esas características del lenguaje humano? Fácil, lo sabes, lo has estudiado. El fumar CCSS, ¿sí? Lo sabemos, fumar CCSS. Fumar F de facultad. Y esta F nos va a recordar justamente a lo que es lenguaje humano, porque el lenguaje humano es una facultad innata del hombre. La U, universal. Universal porque es de todos o pertenece a todos. El lenguaje humano no es solo de un sector de personas que viven en la sierra del Perú, no, es de todo el mundo. No, multiforme porque tiene varias formas, varios códigos lingüísticos alrededor del mundo. Formas, cuando hablamos de formas nos vamos a referir justamente en lenguaje humano a códigos lingüísticos, ¿sí? Y no solamente códigos lingüísticos de idiomas, sino diferentes códigos como las personas que utilizan el braille, los olores, los colores en la comunicación no lingüística, por ejemplo. ¿Sí? Es aprendido, claro, lógico, es aprendido, es un proceso en el cual el hombre necesita un espacio, un tiempo para aprender justamente el lenguaje. Es racional, racional porque utilizamos la razón, a diferencia de otros seres que no tienen esta característica innata, que es la razón, ¿no? La razón está enmarcada prácticamente en la forma de pensar para estructurar las ideas y poder comunicarlos mediante, vamos a decirlo así, la fonética y la fonología, ¿sí? Lengua y habla. Muy bien, después tenemos que es la CC y SS, es convencional. ¿Por qué? Porque existe a través de convenios, acuerdos entre personas, ¿no? Es cultural, cultural, claro. Lógicamente, necesitamos que esté dentro de un grupo humano, ¿no? Necesitamos que sea, vamos a decirlo de alguna forma, marcado dentro de un grupo humano. ¿Por qué? Porque no es única, porque es varias, es para varios, ¿sí? Entonces, es cultural, porque es también creación del hombre, ¿sí? Es creación del hombre. El hombre lo ha creado y todo creado por el hombre es considerado cultura. Luego tenemos la SS, ¿sí? La la primera S es de sistemático. ¿Sí? Sistemático, ¿por qué? Porque cumple ciertas normas y reglas. Va a cumplir ciertas formas y reglas. El lenguaje funciona de acuerdo a esas reglas y normas que constituyen su producción, ¿no? Para poder emitir mensajes, ¿sí? Sistemático y simbólico, porque es representativo a través de símbolos. Eso lo hemos visto justamente en la teoría de Ferdinand de Saussure cuando nos hablaba de indicio, iconos y símbolos. Entonces, justamente había una pregunta, recuerdo, de razonamiento verbal, en el cual consideraban que la escritura era un símbolo, un indicio o un icono. Ya sabes que tiene que ser un símbolo, es un símbolo, claro, toda lengua, todo idioma se representa mediante símbolos. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente. Vamos a hablar ahora lo que corresponde a los planos del lenguaje, ¿sí? Hemos visto como primera instancia al lenguaje humano. Ahora vamos a ver lo que corresponde a planos del lenguaje. Hemos analizado, tiene dos planos, esa dicotomía la cual no se separa igual que fonética y fonología, ¿sí? Que viven unidas o inmersas. Es lengua y habla, lengua y habla. También lo hemos estudiado hace algunos meses, así que vamos a recordar y vamos a quizás analizar unos puntos claves, ¿sí? Bien, la lengua, ya sabes, la lengua no es la que está en tu boca, por favor.
es el código que se encuentra en tu mente, en tu cerebro, ¿sí? Es ese código lingüístico, en nuestro caso el español, en algunos casos el quechua, etcétera. Bien, dice que la lengua siempre va a presentarse en 4 niveles básicos según la teoría del CEPRO o lo que nos impone el CEPRO, que es muy importante considerarlo, ya que lo han hecho grandes docentes que han estudiado, que son especialistas en la lingüística. Dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación hay una especialidad de lingüística, entonces son muy buenos estos docentes. Entonces ellos son los que han planteado justamente desde esta visión o perspectiva lo que es los 4 niveles dentro de la lengua, en que se estudia a través de lo fonológico, ¿sí? ¿Te acuerdas? Fonológico, fonemas, fonológico, el abecedario mental ideal abstracto. Morfológico a través de su forma dentro de la escritura, qué forma tienen y sus variaciones de género y número, ¿no? Semántico, el significado que cada uno de estos términos dentro de la lengua que tiene un idioma nos proporciona. Y sintáctico, este va a ser el ordenamiento según, lógicamente, la estructura oracional que vayamos a establecer en un campo, ¿no? En este caso, oracional. ¿Qué nos dice? La lengua desde el punto de vista científico, a partir de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, se entiende por lengua el sistema de signos orales y escritos. Sistema de signos orales y escritos. Punto clave. Ordenados, que disponen los miembros de una comunidad lingüística, de un grupo social, ¿sí? Para realizar los actos de la comunicación lingüística cuando hablan y escriben. Lógico, ya hemos dicho que es convencional, acuerdo, grupo social. Entonces, va a ser un sistema de signos orales y escritos, ¿sí? Que tienen que enmarcarse en esos 4 niveles. ¿Qué más? Hablando de manera informal, puede decirse que es lo mismo que el idioma, aunque este último término tiene más el significado de lengua oficial o dominante de un pueblo. Claro, si lo vemos desde la perspectiva de idioma solamente, tiene otro peso, tiene otro significado dentro de la semántica, le vamos a atribuir un significado absoluto totalmente diferente, ¿no? Dominante en un pueblo o nación, por lo que a veces resulta disculpen, sinónimas, bueno, disculpen, sinónimas la expresión de lengua española o idioma español, ¿sí? Claro, podríamos decirlo que serían sinónimos como idioma, código o lengua, pero siempre según el contexto van a tener quizás una ligera diferencia. Por eso es que lo vamos a considerar lengua, aunque también podemos considerarlo idioma, ¿no? Idioma o lengua española. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el habla. El habla es la realización de esa lengua que está, como decirlo, dentro del nivel fonológico en nuestra mente, ¿no? Y esta tiene que materializarse a través del habla, de la fonética. Es la realización de la lengua a través de sus integrantes, quienes al compartir con los demás miembros el conocimiento sistemático de la lengua, la ejecutan al momento de intercambiar los mensajes lingüísticos. Claro, en apoyo a la fonética y al aparato fonador, entonces podemos intercambiar mensajes de acuerdo a esa estructura mental gracias a la fonología. El habla es un conjunto de emisiones que los hablantes producen gracias al inventario del que disponen, o sea, gracias a la lengua. Este concepto fue ligeramente modificado por Noam Chomsky, quien entiende que el habla, ¿no? Las evalúa gracias a la competencia, o sea, al dominio consciente, o mejor dicho, inconsciente que tiene de su lengua. Yo puedo expresarme mediante el habla según el dominio que tenga de la lengua. No puedo hablar si no tengo dominio o una estructura ya formada de la fonología en mi cerebro. Claro, según Noam Chomsky. Vamos a ver entonces lo que corresponde a esta diferencia o características que diferencian a la lengua y al habla, que también es sumamente importante. Bien, antes vamos a también tocar un poquito el punto del CEPRO. Cuando nos habla de planos de lenguaje, nos habla de lengua y también nos habla, valga la nota, valga la redundancia de habla, ¿no? Dice que la lengua es un sistema de signos orales, ya lo hemos dicho, también pueden ser escritos sonidos articulados o palabras que poseen y se utiliza una comunidad lingüística. Lo mismo que hemos dicho está igual, ¿sí?
A ver, es un código constituido por signos lingüísticos. Claro, los signos lingüísticos ya lo sabes, si es escrito, oral, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado, lingüísticos o no lingüísticos, y también considera justamente estos niveles. Muy bien. El habla. El habla es el uso, nos dice individual, algo que agregar, es individual, que una persona utiliza gracias a la lengua para poder comunicar. Listo. Intervienen aquí en el habla, hay un punto importante, van a intervenir la edad, el sexo, la cultura, el estado de ánimo y otros aspectos particulares de la persona, ¿sí? Eso es sumamente importante. Dice que hay que distinguir siempre entre el habla de un hombre y de una mujer, según la edad, el estrato social, etcétera, y todos los aspectos característicos de un ser como individuo, ¿sí? No existe lengua sin habla ni habla sin lengua, así que los dos vienen unidos y se complementan. Veamos entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las características de lengua y habla? La lengua es un sistema, ya sabemos, sistema de signos, símbolos, ¿no? Mientras que el habla es la realización, el uso del sistema, la materialización del sistema, ¿no? El habla es mental, abstracta, ideal, claro, porque está en nuestra mente, hemos ido aprendiéndolo poco a poco, etcétera. Mientras que el habla es material física, fisiológica. Necesitamos de un aparato fonador, se materializa, necesitamos justamente de nuestro cuerpo para que pueda existir física, porque gracias a las ondas sonoras, van a existir en un medio físico también. El habla o la lengua es social, es de todos, social, mientras que el habla es individual, es particular, ¿sí? La lengua es medianamente fija, ya que esta puede cambiar a lo largo del tiempo y esto nos habla justamente en signo lingüístico sobre la diacronía o la, ¿no? Y claro, lo que es diacronía y sincrónica, ¿sí? Vamos a decirnos si es sincrónica o diacrónica la evolución a mediano, a corto plazo dentro de cualquier término o signo, ¿no? Muy bien. Por eso medianamente fija. Y luego nos dice que el habla es variable y libre. Claro, no es nada fija, es variable, cambia, es libre al momento instantáneo. Por eso nos dice que la lengua es perdurable en el tiempo. A pesar que ésta tenga modificaciones, no varían de unas horas, varían en años, en muchísimos años, ¿no? Pero el habla es momentánea, espontánea, que varía inmediatamente. Tú puedes estar en una reunión con amigos y hablas de una manera diferente, con una reunión con tus padres, de otra forma, en una reunión en el colegio, de otra manera. Listo. La lengua es abstracta, latente y el habla, disculpen, es concreta, patente, ¿sí? Entonces, si es abstracta, es latente, sabes que está ahí, aunque no lo veas, por eso es abstracta, latente, sabes que existe, aunque no lo veas, ¿no? Y el habla es concreta, patente, concreta, se materializa, ¿sí? Bien, ahora vamos a tocar el tema de idioma. Idioma. Hemos dicho que idioma es igual o tiene este mismo peso o es sinónimo de código, ¿no? Dentro de la lingüística o de lengua. Veamos, dice que el idioma es un concepto más político que lingüístico y que refiere a la oficialización de una o más lenguas, entre todas las existentes en un territorio, lo que íbamos diciendo anteriormente. En el Perú, país en cuyo territorio conviven más de 70 lenguas, tradicionalmente se afirma que se considera idioma al castellano, al quechua y al aymara. Sin embargo, la construcción deja abierta la posibilidad de considerar idioma a todas las lenguas que existen dentro de nuestro territorio. El Perú es multilingüe y pluricultural. Listo. Entonces puedo hablar de idiomas que son más de 70, pero puedo diferenciarlos a diferencia, ¿no? de quizás lengua, ¿no? Lengua que prácticamente es una sola, o sea, algo así lo toman, ¿no? Uno solo, pero cuando damos idioma son varios, ¿no? Lengua castellana en realidad es una, a pesar que existan en diferentes territorios por la diferencia geográfica y diferencias de morfología, de fonética, de sintaxis, de semántica, aún así es una lengua, pero un idioma es particularmente de un país y en un país puede existir o en un territorio puede existir muchísimos idiomas, más que
puede existir también unas cuantas lenguas. Bien, vamos a entrar entonces con este anticipo a lo que son variaciones lingüísticas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de acuérdate de dialecto, ¿sí? Dialecto es la variación lingüística por región, por zona geográfica. Muy bien. Variación regional de una lengua general. ¿Te acuerdas del día y la noche? Dialecto, ¿no? Dialecto. Entonces, si tú te acuerdas del día, el día se da en el mundo gracias a la existencia de las zonas geográficas, de la geografía. Entonces, recuerda que es a nivel geográfico o regional de una lengua general. Por eso hablamos de la lengua castellana o española, es en general, pero hablamos de idiomas como lo hemos mencionado de antes, ¿sí? Que difiere de ella en ciertos aspectos gramaticales, fonéticos o léxicos, ¿sí? Dialecto geográfico regional es el que se configura en los límites de una localidad, región o área geográfica. Es la variación de la lengua por área geográfica. Hay lenguas que se hablan en distintos países, como el árabe, el inglés, el español o el francés. En otros casos, aunque la lengua sea la misma, existen ciertas variaciones léxicas, fónicas, sintácticas, menores por motivos históricos y estrictamente evolutivos. Sin embargo, todos los hablantes se entienden entre sí. Cuando una lengua tiene varias manifestaciones dialectales, dialecto, varias manifestaciones, una sola lengua como el castellano, y todavía no se ha fijado la norma escrita, el dialecto oral en la que más se escriba y desarrolle una literatura que sobresalga en calidad y en cantidad, se elevará como la lengua modelo y se fijará en la norma lingüística y literaria. Quiere decir que cuanto más resalte la lengua en una determinada zona geográfica, esta será más aceptada por toda la comunidad lingüística de esa lengua. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces es una variación de tipo geográfico. Bien, tenemos que considerar esta variación de tipo geográfico en algunos aspectos, como corresponde a la morfología, a la sintaxis, a la fonética, a la semántica y a la lexicografía. ¿Sí? Bien. A ver, también es conocida como variación diatópica, ¿sí? Diatópica, dialecto o diatópica, ¿sí? Dialecto o diatópica. Punto importante, se da en el eje horizontal, ¿sí? Se da en el eje horizontal. ¿Por qué en el eje horizontal? Porque prácticamente una lengua no está sobrepuesta o encima de otra. Cada lengua tiene el mismo valor según la zona geográfica a la cual corresponda. Por eso, una no vale más que la otra. Por eso corresponde al eje horizontal, ¿sí? Diatópico, eje horizontal. Muy bien, ¿algún dato más del CEPRU? Vamos a considerar justamente estos aspectos o variaciones en estos 5 aspectos, que es morfológico, sintaxis o sintáctico, fonético, semántico y lexicológico. En lo morfológico sabemos que es la forma, ¿sí? La forma. Por ejemplo, es el estudio de la forma y función de las palabras, morfemas, la mínima unidad. Vamos, por ejemplo, en Venezuela se dice ratico, un ratico, la forma, mira, morfológicamente la forma varía. Pero en Perú se dice un ratito, la forma ha variado, ¿sí? Bien, en el aspecto sintáctico es el estudio de la oración y sus partes, ¿no? Y sus partes. Esta es de acuerdo a la estructura general de la oración, que se utiliza generalmente con sujeto, verbo y complemento. Esa es la estructura básica del castellano. Pero como existe una sintaxis variada, por ejemplo, en la selva del Perú, que habla también el español, o cuando por lo menos intenta hablarlo, existe justamente un cambio de sintaxis. Por ejemplo, dice, vivo al frente de la casa de tu amigo, supongamos, ahí falta una parte. Y yo digo, de la casa de tu amigo vivo al frente. Sigo dando el mismo mensaje, pero he cambiado las posiciones o las partes de la oración. Esto justamente corresponde al aspecto sintáctico y lo utilizan bastantes grupos humanos que hablan también el español. Bien, en el otro aspecto que es el fonético, ¿no? Que es el estudio de los sonidos articulados del lenguaje verbal, mínima unidad del fono. Por ejemplo, fonético, en la costa llama y en la sierra llama.
te das cuenta, fonéticamente tiene una ligera, vamos a decir, una ligera diferencia, ¿sí? En la semántica, el estudio de los significados de las palabras, mínima unidad sema. Por ejemplo, graciosa, que es bonita, y gracioso, que es de humor. A veces en muchos lados de nuestro país, por ejemplo en la selva sobre todo, existe esta distinción de variaciones, como por ejemplo cuando decimos que una chica es graciosa, o sea que es bonita, es agraciada, ¿no? Tiene mucha gracia. Pero en la sierra, cuando dices que graciosa, se refiere a que tiene buen humor o es muy alegre, etcétera. Entonces ahí en significado, semántica. Y finalmente lexicológico, el aspecto lexicológico, que es la variación de vocabulario, ¿sí? En unos lugares significa el vocabulario, puede tener el mismo significado, pero utilizamos significantes diferentes, como casaca y chamarra, que significan justamente diferente, mejor dicho, significan lo mismo, pero se expresan en su significante o escritura de manera diferente. Tú lo buscas en un diccionario, lo vas a encontrar y vas a encontrar significados iguales, significados muy parecidos, ¿sí? Entonces es lo mismo que decir, por ejemplo, chocolo o mazorca, ¿no? O lo mismo que decir, es justamente esto entra en el aspecto del examen de admisión. Si te ponen ejemplos, choclo y mazorca, según las variaciones lingüísticas, ¿en qué aspecto se encuentra? O según en la variación dialectal, ¿en qué aspecto se encuentra? ¿Morfológico, sintáctico, fonético, semántico o lexicológico? Ah, claro, si es de vocabulario, tú automáticamente lexicológico, ¿no? En cambio, si dices, por ejemplo, a ver, vamos a ver, el poto, por ejemplo, el poto y el poto. En la selva el poto sí es como un cucharón para servir un tipo de bebida. Y en cambio en la sierra el poto se refiere al trasero de una persona o al derrier de una persona. Entonces te preguntan con estos dos ejemplos, según, ¿no?, la variación dialectal, a qué aspecto pertenece, morfológico, sintáctico, fonético, semántico o lexicológico. ¿Cuál sería? Claro, puede ser, a ver, cuál, claro, semántico, el significado, listo. De esa forma pueden venirte preguntas de exámenes de admisión que corresponden a competencia lingüística. Bien, pasamos entonces ahora a las variaciones de tipo sociolecto, ¿no? Del tipo sociolecto. Este tipo de variaciones es de un eje vertical, porque una está encima de la otra, ¿no? Una es mayor que la otra, más importante que la otra, ¿sí? Entonces está en un eje vertical. ¿Qué más podemos decir? También es llamado a esta variación diastrática, ¿no? La variación diastrática. Y se divide en tres, el acrolecto, el mesolecto y el basilecto, o el nivel alto, medio y bajo de la lengua, o prácticamente de la lengua, ¿no? El nivel alto o acrolecto se refiere siempre al nivel de sectores altos. Aquí vamos a encontrar a médicos, científicos, literatos, etcétera. Al nivel medio, el mesolecto se refiere a profesionales de rama común como, vamos a decir, policías, odontólogos, profesores, estudiantes, comerciantes, en algunos casos. Depende al contexto en el que te encuentres. Y en el basilecto van a encontrarse aquellas personas de clase baja, lingüísticamente hablando, no económicamente hablando, ¿sí? Lingüísticamente hablando, aquellos que utilizan prácticamente las jergas y sobre todo un tipo de lenguaje muy bajo para comunicarse, ¿no? Y esto es válido dentro de la lingüística. Bien, vamos a hablar entonces de lo que son también las jergas en unos momentos. Bien, también podemos encontrar la variación por idiolecto, la tercera por idiolecto o también llamado diafásico. Este eje corresponde al eje prácticamente, podríamos decir, mixto, ¿no? Porque va a depender bastante de la zona geográfica y también vamos a decir, del nivel lingüístico que tengas, ¿no? Entonces podemos decir que es de un eje mixto. Las variantes situacionales o diafásicas, otro nombre, dependen de la intención del emisor y la naturaleza del receptor. De igual manera, estas variantes aparecen en función de la situación comunicativa y del modo de expresión escogida por los hablantes. Claro, es una variación de tipo individual, particular, situacional, ¿no?
que va a depender bastante del contexto, de la región y del nivel lingüístico que tenga esta persona, para que vaya variando la forma en la cual transmite o se comunica con otras personas, ¿sí? Bien, también tenemos que mencionar las variantes históricas o diacrónicas. Hay una variación que justamente la hemos mencionado de antes un poquito con lo que era la lingüística diacrónica y sincrónica. Esta también está referida a las variaciones diacrónicas o, bueno, no tanto sincrónicas, pero sí, también se consideran. Este tipo de variantes históricos o diacrónicas se presentan en la lengua a lo largo de su desarrollo en el tiempo. Pueden estar activas durante un momento particular de la historia y desaparecer luego. Entonces se habla de una variación diacrónica al cambio de estos términos por el transcurrir del tiempo y el uso justamente de estos términos. Por ejemplo, en el área de la farmacia antiguamente se conocía como botica, alguna vez lo mencioné. Antiguamente a las farmacias se conocían como botica, pero ahora ha evolucionado, ha cambiado diacrónicamente, significa lo mismo que farmacia, ¿no? Una botica, pero antiguamente se conocía como botica y luego apareció farmacia y ahora tienen el mismo significado. Otro, a las camas antes se les llamaba catre, pero semánticamente sí creo que todavía en algunos contextos lo podemos considerar, pero en otros no. Esta es la variación diacrónica, este cambio de significantes para un significado. Luego, las piscinas, anteriormente de los abuelos lo llamaban piletas y los almacenes o pequeñas tiendas se les llamaba kioscos y ahora se les llama bodegas o tiendas, ¿no? Y se les llama como flauta antiguamente a los baguetes, ¿no? Entonces vemos esta variación histórica o diacrónica. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con lo que corresponde a variaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de las jergas, ¿sí? Las jergas. Dice, el vocabulario este corresponde al nivel, ¿no? De la variación sociolecto, al nivel bajo, ¿no? O basilecto prácticamente, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver, el vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social o profesional. Cuando hablamos de jerga, lógicamente nos referimos también a las jergas de un grupo bajo, pero también existen jergas de un grupo alto, acrolecto. Es como un tecnicismo que solamente lo utiliza un conjunto de grupo o un conjunto de personas que son especialistas en alguna rama del saber o de una ciencia y que solamente estos tecnicismos lo van a utilizar ellos y a diferencia de otras personas no los vamos a entender cuando estas personas se comunican. ¿Sí? Entonces, jerga no solamente se refiere al lado bajo, sino cualquier tipo de variaciones, ya sea acrolecto, mesolecto o basilecto, lo pueden tener. Listo. Y que solo lo entienden parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Claro, muy bien. Solo ese grupo reducido de personas, a diferencia de la comunidad lingüística. Cabe caben bajo la denominación de jerga o lenguajes específicos. El léxico que se utiliza en la medicina, en el derecho, la banca, la ciencia y otros son jergas profesionales u ocupacionales, jergas de nivel acrolecto. Por ejemplo, las expresiones patología, ¿no? Que son enfermedades, hematoma, que es justamente un golpe, o la acumulación de sangre, y el aneurisma, ¿no? Entonces son específicamente de la rama de la ciencia de la medicina. Son palabras técnicas o tecnicismos de la medicina para nombrar la enfermedad, la inflamación o la ceguera respectivamente. Otras actividades también tienen expresiones específicas que no están incluidas en el nivel culto del idioma, como lo hemos mencionado. En algunos ambientes delictivos o marginales se utiliza un lenguaje peculiar llamado también jerga marginal o popular o Germania. Son ejemplos las palabras y frases como mermelada, dinero, tazar, mirar. En el Perú, en ciertos sectores académicos, la jerga de carácter vulgar se le denomina replana, ¿sí? La jerga de carácter vulgar se le denomina replana. El lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también suelen denominarse jerga juvenil. Esto estaría en el nivel de mesolecto, ¿sí? Muy bien, entonces podemos encontrar las jergas en los tres niveles de la variación sociolectal.
Bien, veamos ahora los niveles de la lengua. La lengua también tiene ciertos niveles, como es el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel, creo que hasta subestándar, ¿sí? Que esto representa lo que conocemos justamente como el acrolecto, el mesolecto y el basilecto. Vamos a verlo y lo vamos a entender. Dice que el nivel superestándar está constituido por expresiones de corte literario, un nivel, vamos a decirlo así, superior, un nivel de sociolectal superior, acrolecto, ¿no? Son palabras y giros que muchas veces son necesidad científica. Deben concurrir a los vocablos denominados cultos dentro de criterio social. Por lo general no son de acceso común, solo le corresponde a una comunidad lingüística. Por ejemplo, velero, bosque de árboles poblados, de Luis de Góngora, ¿no? Y generalmente dentro del superestándar están la literatura, ¿no? Que enmarca un lenguaje diferente, único, particular, que muchos no lo podemos entender. El nivel estándar es un nivel intermedio, no rebusca, no busca esos tecnicismos particulares de una ciencia, en este caso de la literatura, como es el superestándar, sino es de fácil acceso, fácil de entendimiento. No es rebuscado ni difícil de entender, pero tampoco es marginal. Se tiene a dividirse en dos modalidades, el estándar culto y el estándar coloquial. El estándar culto es el modo de hablar de personas con una educación ponderada, como muchos profesores, magíster, catedráticos de la universidad, etcétera. En reuniones con personas extrañas, los cuales no están unidas por lazos de afectividad y por lo tanto se mantienen al cuidado necesario de palabras y los giros de estas palabras. Ejemplo, hay extrañas actitudes en cada individuo y esto interesa al psicólogo. Es de fácil entendimiento, no utiliza palabras muy rebuscadas y se puede llevar una conversación amena con otras personas del mismo nivel estándar. Culto. Ahora veamos el estándar coloquial. Es el modo de hablar en las relaciones cotidianas, generalmente familiares, amicales, ¿no? Nos dicen en círculos de amistad más cercanos donde se habla de forma relajada. Si bien el modo no es cuidadoso, tampoco llega a ser vulgar. Por ejemplo, en verdad la comida estaba para chuparse los dedos, claro. ¿Puedo repetir? Exactamente. Aquí ya también en el estándar coloquial utilizamos bastantes connotaciones, pero no llegamos a un nivel vulgar, ¿sí? Muy bien. Veamos el subestándar. El subestándar. Dice que es la lengua usada por personas menos educadas. Posee dos variantes, el nivel subestándar popular y el nivel subestándar vulgar. El popular, aquí están las expresiones que presentan errores de normativa, o sea que no se respetan las normas de gramática, de ortografía, ni nada por el estilo. Y las fallas en las construcciones o en la construcción formal de frases y oraciones. Se trasluce el desconocimiento de una gramática normativa, se trasluce y está muy bien, y la pobreza del vocabulario, pobre vocabulario al expresarnos. Muy bien. Por ejemplo, en Denantes lo vi y ojalá alguien lo haya visto también. Claro, te das cuenta, no respetamos justamente las reglas de ortografía y a veces incluso transformamos palabras que no existen. Pero este nivel subestándar todavía es popular, no llega a lo vulgar. En cambio, el nivel subestándar vulgar, este es el caso de las expresiones que se caracterizan por el uso de palabras groseras, censuradas, subidas de tono, común de la colectividad lingüística que está de acuerdo con la marginalidad de los términos, como por ejemplo, tal que gileres, ta, ¿qué gileres? La típica de muchos sectores que se han